bienvenidos. Hoy hablamos sobre salud y seguridad en el entorno laboral, un derecho de todos los empleados. Y antes de irnos a la pausa, hablábamos de si hay alguna forma de medir el tema de cómo se afecta la productividad con el ausentismo laboral producido por licencias médicas o por cualquier otra situación que evite que el empleado pueda estar en su lugar de trabajo siendo funcional y siendo productivo. En esta parte, pues vamos a escuchar los aportes de Yolanda y luego de la doctora Zabriskie, que nos acompaña en el día de hoy. Realmente como empresa, a nosotros en la gestión de talento humano se nos mide por el ausentismo. Tenemos indicadores para eso, porque cuando una persona se ausenta, por lo general se afecta en la productividad de la empresa. En pérdidas, cada empresa mide anualmente qué significa la cantidad de personas y en horas también de trabajo. No tengo una estadística exacta, porque como nosotros como empresas de servicio, por lo general no medimos tanto porque no nos afecta tanto, tenemos entrenamientos cruzados. Sin embargo, en las empresas que son industriales, cuando estuve en Zona Franca durante los 17 años que estuve, se medía constantemente porque teníamos se nos afectaba muchas veces hasta el 80% de la producción por no tener personal en el lugar de trabajo por ausentismo. Zabriskie. Sí, el ausentismo afecta mucho tanto a las empresas en la productividad como a la misma persona en el tema económico. Entonces, las empresas suelen medir el ausentismo o suelen relacionar el ausentismo más con el tema de las licencias médicas. Y si hablamos de las licencias médicas, la mayor parte, o sea, hay una parte que es por enfermedad común y otra parte por accidentes. La parte de accidentes es medible con el índice de accidentabilidad. Por ejemplo, existe una nota técnica de accidentabilidad en donde se mide la ocurrencia de los accidentes, la frecuencia de los accidentes y la gravedad de estos accidentes. Y utilizan ciertos valores, por ejemplo, la cantidad de jornadas trabajadas, las horas perdidas y las lesiones que pudiera tener y que lleven a cierto tipo de discapacidad. Bien. Sí. Doctor Bruno Calderón, si tiene un aporte en este punto, ¿qué hacer del tema de las licencias médicas? El reglamento 522-06 del Ministerio de Trabajo, que manda a que las empresas tengan sus programas de seguridad y salud en el trabajo, tiene unos 20 componentes donde se menciona lo que compra la empresa, la salud en el hogar del trabajador, cómo el trabajador debe mantener. Y tiene una parte donde dice que debe tener sus estadísticas. Y la doctora bien mencionaba que debe tener su índice de accidentes en la empresa y se calculan en base a días, horas, personas trabajadas durante un periodo de tiempo con una variable y eso te da 0.1, 0.2 y entonces ya la empresa tiene una idea de lo que le está costando, tanto en términos de ausencia y de productividad. Entonces eso es medible. Lo que pasa que a veces yo creo que los márgenes de beneficio de nuestras empresas son tan importantes que esos datos no le interesan. E inclusive en el país, déjame decirte algo que, por ejemplo, cuando usted ve un país de primer mundo, europeo, que tiene 2 días que se perdieron en fiesta y en cosas, se calculan el mismo día o el otro día cuánto se perdió del Producto Interno Bruto en cuanto a productividad y riqueza. Sí. ¿Entiendes? Entonces, sí, todo es calculable. Pero en esos mismos países, por ejemplo, el caso de España, vamos a poner un ejemplo de un país que habla nuestro idioma y tenemos prácticamente una idiosincrasia parecida. En España, el empleado tiene que irse de vacaciones. Las vacaciones, por ejemplo, se consideran parte de las conquistas que tiene el trabajador y parte de la operatividad de una empresa implica que usted tenga una persona que que no está quemado, que no está agotado, que no da más. Recreación, importante. Exacto, la parte recreativa. Entonces, la medición de la productividad por esos recursos es bastante importante e interesante, porque
Si en una empresa donde usted tiene 20 empleados, hay 2 enfermos, usted tiene el 10% fuera de combate. Entonces, tiene que buscar probablemente o va a ser deficiente, porque si realmente los necesita, o tendrá entonces una operación deficiente o tendrá que buscar más recursos para alguien que cumpla. O un sobreesfuerzo de los que están disponibles, que es lo que generalmente ocurre. Que es lo que normalmente se da, ¿verdad? Que alguien cubre el trabajo, cubre 2 espacios, y eso físicamente no es posible. Cuando nosotros, ya en este último tramo del programa, hoy hablando sobre salud y seguridad laboral, ¿cuáles son los empleos que más riesgos contienen, que su salud ocupacional se ve más comprometida, doctor Calderón, doctora Zabriskie de Herrera? Mira, en nuestro país, el principal riesgo de accidentes, porque hay que tener en cuenta, los riesgos laborales son accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Los principales lo tienen la industria de transporte. Ya. Es un trabajo de alto riesgo. Circular en las calles de Santo Domingo, independientemente del tipo de análisis de accidente que sea, de lesiones mínimas a lesiones importantes. La doctora mencionaba en la construcción. En la construcción se ha avanzado mucho con la normativa de la construcción. Hay el problema porque antes se iba la gente por hueco, caída, y cuando ocurren accidentes generalmente son en sectores informales, de ingenieros improvisados que buscan 4 inmigrantes, lo ponen a tirabloques y se desploma el techo, pero a nivel de la industria, aquí se está construyendo grandes torres, grandes con grandes inversiones en seguridad. O sea que per se es un riesgo importante. La industria en términos de enfermedad profesional, de la industria de los ingenios, eso ha mejorado un poco, pero no deja de ser en la parte del proceso de la caña, el corte de machete, accidentes por cortes. ¿Se sigue cortando la caña todavía con machete? Bueno, pues todavía se corta una buena parte, que esa es la idea de la mecanización. Estos días, a propósito de eso, veía yo unos camiones ya que son ni siquiera mecanizados, sino que son inteligencia inteligente, que son los que van recogiendo y cortando en el primer mundo. Aquí llegarán, ¿entiendes? Entonces eso va disminuyendo la exposición a riesgo. Entonces, va desplazando gente, ¿verdad? Pero esa es una reflexión que yo tengo para el final del objetivo de la OIT y lo que implica eso en términos de la fuerza de trabajo, sí, cómo va a impactar. Entonces, básicamente, la doctora mencionaba a nivel de los hospitales, que los hospitales es una industria compleja, sumamente compleja, donde están todos los riesgos que usted puede encontrar. ¿Qué pasa? Que no se han desarrollado los servicios de salud y seguridad dentro del hospital y por ende sabemos pocas cosas de lo que ocurre. Y anecdóticamente usted oye que alguien tuvo un accidente, que alguien adquirió una tuberculosis porque bregaba con pacientes tuberculosos. Que se pinchó con una aguja infectada. Bueno, eso ya es casi anecdótico, que ya hay un protocolo, todo el que se pincha lleva un tratamiento, un protocolo, pero eso es algo que se habló mucho por los años 80 de VIH profesional. La mayoría de las veces hay una relación sexual de cualquier tipo en esos casos. Entonces, usted tiene que más trabajo en altura, que caen, que son los trabajos importantes, sí, cuando el trabajo se hace, y usted ve a una persona a 20 metros de altitud y no tiene ni siquiera un arnés, ni está agarrado en parte. Y he dicho, es famoso, cuando yo era muchacho había uno que le decía a los pintores cuando estaban altos, decía, agárrate de la brocha para que no te caiga. Y hay cosas, situaciones que todavía hoy día ocurren en esos trabajadores de altura. Básicamente, doctora, no sé si... ¿Cuáles otros oficios, trabajos son de alta vulnerabilidad, doctora Zabriskie?
Sí, el doctor ha mencionado la mayoría. Dentro de estos también están las zonas francas, el trabajo, los movimientos repetitivos de mano, muñeca, hombro. Esos son de la ¿Qué mayoría. pasa con mano, esos movimientos repetitivos de mano, muñeca, hombro? ¿Qué produce normalmente en el trabajo? Al final terminan en lesiones. El tema del túnel, el síndrome del túnel carpiano, el síndrome de Raynaud, el tema del hombro al final terminan lesionados, el manguito rotador termina lesionado, el codo termina con lesiones. Es muy frecuente en la zona franca. Con las sustancias químicas, las zonas francas tienen médicos ocupacionales, tienen sus protocolos de prevención y promoción, pero independientemente hay riesgos que son propios de esos puestos de trabajo. El tema del particulado, cuando manufacturan con partículas muy pequeñas, hay que tener estos altos grados de protección. Entonces, la zona franca tienen bastante riesgo. Mencionábamos los call centers también, y trabajos, por ejemplo, a altas temperaturas. Las personas que trabajan, que no se mencionan tanto, por ejemplo, los seguridad, que trabajan agua, sol y serena. Sí, a veces que trabajan en sótanos. En sótanos con una silla plástica. Sí. Este trabajo que, a pesar de que es formal, no se menciona tanto, es uno de los que presenta mayor riesgo, aparte de los que ya mencionamos del sector de la construcción, del sector salud, etcétera, etcétera. En este caso de los trabajadores, y hay que decirlo por ellos, de los vigilantes, hay un adefesio que se ha creado jurídicamente con el apoyo de la normativa de trabajo, que es un trabajo intermitente. Y en base a que es un trabajo intermitente, la jornada laboral son 12 horas. ¿Entiendes? Entonces, en términos ergonómicos, la vigilancia, no es lo mismo vigilar una puerta de un cine cuando van entrando, que usted tiene control, que vigilar el cine en la noche. La tensión, la vulnerabilidad que tiene implican un esfuerzo, una carga mental de trabajo. ¿Entiendes? Entonces, cuando anteriormente hablábamos en volúmenes de trabajo, pero hay trabajo de alto riesgo como el buceo. El buceo y trabajo en espacios confinados importantes, por ejemplo, un espacio que se va a renovar, se va a dar mantenimiento a un tanque que contuvo combustible. Eso es un trabajo de alto riesgo porque hay que tener en cuenta los gases explosivos, el dióxido, monóxido de carbono y todo lo que es la estructura de esto. Entonces son trabajos. Una cosa es en cuanto a volumen, doctora Mauri, que le hablaba de volumen de casos, pero hay trabajos específicos que son de muy alto riesgo. De muy alto riesgo, que involucra a una o dos personas, pero que son de muy alto riesgo. Hay un punto que no quiero que se nos escape, ya estamos llegando a los minutos finales del programa del día de hoy, es el tema de, ¿se garantizan los mismos derechos para esos empleados que son empleados informales, empleados que no tienen los mismos beneficios que... O los que están fijos. Exacto, que no están fijos en una empresa? ¿Cómo se trabaja esa parte? Que son empleados que no tienen las mismas garantías que un empleado formal. Es que realmente el código de trabajo es para el que trabaja, ¿no? Informalmente no hay manera de tú poder colaborar con eso, a menos que el gobierno inicie algún proceso y que trabaje en algo, porque los trabajos informales no están amparados bajo el código de trabajo, a menos que sea, porque también hay empresas que tienden a informalizar posiciones. Exacto. Y cuando se da cuenta o una persona dimite o demanda a la empresa, entonces ahí es que se dan cuenta de que no era un trabajo informal como tal. Okay. Pero el que trabaja, por ejemplo, de chiripero y ese tipo de cosas, no hay manera de regularlo. Sí, doctor. Hace años, las empresas buscaban outsourcing, o sea, externalizaban a través de cualquier contratista que buscaba a 10 gente para pintar. Exacto. Y lo ponía en la empresa. Hoy día ya eso no es posible. Está muy regular. Porque primero la vulnerabilidad de la empresa, si una persona que no tiene su cobertura de seguridad social, si no la tiene, su pago al IDOPRIL, esa empresa, por no pagar 10,000 pesos, puede tener una demanda de 15, 20 millones de pesos. Entonces, ahora bien, ¿qué es lo que está pasando todavía? Que hay empresas
el mismo programa que le hablaba de seguridad y salud en el trabajo establece que si yo tengo un programa como empresa de salud y seguridad ocupacional, mis proveedores deben tener el mismo estándar que yo. Entonces eso todavía no está ocurriendo y las empresas hacen el esfuerzo de darle su charla, su inducción y eso y de asignarle un supervisor. Pero el trabajador informal no tiene ningún tipo de protección en cuanto a derechos laborales dentro de la empresa porque no está. Ahora bien, dentro de lo que es la responsabilidad civil, si usted lleva un pintor a su casa informal y se cae, es su responsabilidad. ¿Entienden? Porque usted contrató, él está haciendo un trabajo por cuenta ajena, él está en su casa porque usted lo llevó. Claro. Entonces eso debe tenerlo todo el mundo claro, porque la responsabilidad individual de la persona está. Y hay algo que quiero mencionar muy brevemente al final, es cuando usted compra una empresa que no está bien, que no tiene nada en términos de salud y seguridad, usted está comprando ese pasivo. Usted lo compró. O sea, que entonces es la responsabilidad suya, entonces usted lo adquirir la seguridad que requiere. Al momento de usted adquirir ese activo o ese inmueble, usted tiene que verificar que sea seguro o ese personal, porque usted está comprando, por ejemplo, en el pasado, caso muy complejo, en toda parte del mundo se veían casos de gente que compraba una empresa que trabajaba con baterías y plomo y tenía una contaminación ambiental de todo el entorno por plomo, que después ese pasivo él lo compró. Y cuando la autoridad reguladora de medio ambiente le diga, él es que va a tener que resolverlo, así no mismo el que se fue. Así mismo es. Y queda bien claro, doctor Bruno Calderón, el ejemplo que ponía de lo que habitualmente hacemos en nuestras casas. Necesitamos pintar la casa y no contratamos una empresa porque los gastos que incurriríamos serían bastante altos, pero la posibilidad de que una persona entonces te produzca una demanda donde tú entonces tengas que enfrentar tiempo en tribunales, en abogados, muchas veces entonces da lugar a sopesar. Y le damos un pote de romo y lo ofrecemos a Gracias por estar con nosotros. Yolanda del Rosario, gestora de talento humano, que trabaja para la comunidad GIVI en la República Dominicana. Zabriskie Terrero, quien es médico ocupacional para asesoría y consultoría de servicios ocupacionales. Y el doctor Bruno Calderón, que ya es parte de nuestra... Sí, amigo suyo. Y así amigo mismo. suyo. Yo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. No, gracias. Y no me quiero ir sin antes decirles Claro. a toda nuestra audiencia, a los empleadores y las colegas de gestión de talento humano, que el hecho de que no conozcamos no nos exime de la culpa. Tenemos que educarnos y hay diferentes lugares donde lo podemos hacer con relación a este tema. O sea, que hay que documentar. Hay que documentar. Si usted tiene una empresa, tiene un trabajador, Documéntese. tiene que documentarse, porque el hecho de que yo no lo sabía, Ya, la yo ley, no sabía. la ley no tiene un acápite que diga, excepto los que no lo sabían. Gracias, señores, por acompañarnos en este tiempo. Recuerde que toda la producción nuestra se repite en Telefuturo al mediodía, a las 10 de la noche, y lo mismo queda en nuestras plataformas digitales para que usted, de forma diferida, pues revise ese contenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Mañana será otro día. Belleza.